Adelante, Flor. Muy buenas tardes. A nombre de la Comisión de Asuntos Obreros y del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de Sinaloa y de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, Asociación Civil, apreciamos la asistencia virtual de todos ustedes a la última sesión del ciclo de conferencias denominada Derecho y Paz, donde hoy se abordará el tema La paz como derecho humano. En este encuentro con los derechos humanos contamos con la presencia del doctor Enrique Villalobos Lozano, vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados AC, en representación del doctor José Manuel Fajardo González, presidente de FEMECA. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Doctora Jenny Judith Bernal Arellano, expositora invitada. Buenos días, hola. Maestra Norma Elizabeth Alfaro Leal, expositora invitada. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Maestra Almaluz Bernal, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados AC, y doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa, quien nos hará el favor de compartirnos un mensaje de bienvenida. Perdón. Ella nos comparte un mensaje de bienvenida y también la semblanza de la doctora Jenny Judith Bernal Arellano. Adelante, doctora. Muy bien, muchas gracias, Flor. De nueva cuenta, buenas tardes. Saludo a todas las personas que se conectan a través de Facebook Live, las personas que nos acompañan en la plataforma Zoom, a esta videoconferencia intitulada La Paz como Derecho Humano, agradeciéndole a nuestras invitadas, a nuestra amiga doctora Jenny Judith Bernal Arellano y a la maestra Norma Elizabeth Alfaro Leal el haber aceptado y venir a disertar ese tema tan importante. Con este evento de hoy concluimos el ciclo de conferencias Derecho y Paz, promovido por la Comisión de Asuntos Obreros y del Trabajo y Previsión Social del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, que preside nuestra amiga, la diputada de la Margarita Insunza Valenzuela. En estos momentos no puede estar ella aquí con nosotros porque el Congreso en estos momentos se encuentra en sesión. Reciban ustedes un saludo por parte de ella. Por mi conducto, reciban ustedes un saludo de parte de ella. Así como mi amiga, la maestra Almaluz Bernal, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, AC, bajo el marco del convenio de colaboración celebrado por el Congreso del Estado de Sinaloa y la FEMECA. También es importante resaltar que esto ha sido posible gracias al apoyo, al respaldo brindado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Graciela Domínguez Nava, y también por la presidenta de la mesa directiva, de la diputada Roxana Rubio Valdés, y del propio secretario general del Congreso del Estado, el ingeniero José Antonio Río Rojo, y del doctor José Manuel Fajardo González, presidente de FEMECA, del doctor Enrique Villalobos Lozano, vicepresidente de FEMECA. Dicho lo anterior, procedo a leer una breve semblanza de la primera expositora, la doctora Jenny Judith Bernal Arellano. Ella es doctora en Derecho por la UNAM y cursa un segundo doctorado en Derechos Humanos con UNED España. Reconocida como investigadora nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, con amplia experiencia docente a nivel posgrado, presencial y a distancia en diversas universidades del país y en temáticas diversas del derecho. Autora de 7 libros y más de 30 artículos sobre temas diversos sobre la ciencia jurídica, cuenta con experiencia en el diseño instruccional de asignaturas y es egresada del 32 curso interdisciplinario en Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, celebrado el año 2014 en San José, Costa Rica. Es una pequeña reseña curricular de nuestra amiga, la doctora Jenny Bernal. Para que continúe la doctora Flor Loera. Hágame la buena.
Agradecemos su intervención y otorgamos el uso de la voz a la doctora Jenny Judith Bernal Arellano sobre el tema La paz como derecho humano. La escuchamos, doctora. Muchísimas gracias, muy contenta, muy agradecida por la invitación que me diera el Congreso de la Unión, mis queridas amigas Alma Luz Bernal, Sonia Escalante, mi querida compañera Flor Loera, y por supuesto muy contenta, discúlpeme doctor, por supuesto la invitación que me hiciera el doctor Enrique Villalobos, y por supuesto acompañada de una gran amiga, de una querida compañera como lo es la maestra Norma Elizabeth Alfaro. ¿No? Muy contenta de estar aquí y hablar sobre... ¿Pero qué hacemos? No se escucha. Jenny, ¿me podría por favor activar su micrófono? Se silenció. Muchísimas gracias. Empecemos entonces, empecemos una vez dados los agradecimientos, empecemos con el tema, no tenemos mucho. Bueno, les decía, me atrevo a decir que la paz es un tema que se ha estado buscando desde siempre. Es la base de las instituciones actuales, la paz, ¿no? Si nosotros rememoramos, por ejemplo, a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, veremos que en sus fines está precisamente el lograr la paz, evitando una tercera conflagración mundial, ¿no? Y un segundo propósito que es básico para efecto de lograr esa paz, que es precisamente generar una cultura mundial de respeto a los derechos humanos. Por tanto, el que estas temáticas se denominen la paz como derecho humano, pues tiene bastante sentido, porque en efecto, la paz ha sido considerada como un derecho humano desde hace muchísimo tiempo, y esto ha logrado, fíjense ustedes, proscribir la idea de que la guerra es un derecho de las naciones, ¿no? La guerra estuvo proclamada por muchísimo tiempo como un derecho de las naciones, y hoy día está completamente prohibida la guerra, tanto que forma parte de uno de los tipos penales de la Corte Penal Internacional establecida en el Estatuto de Roma de la Corte. La agresión, que es precisamente el generar un conflicto bélico con otras naciones, es uno de los delitos de la Corte Penal Internacional. Por tanto, miren ustedes, lo que buscan no solo los organismos internacionales, las cortes subnacionales, sino el Estado mismo, el Estado mexicano, a través de sus instituciones y a través de su norma, lo que busca es generar un esquema de paz. Si nosotros leemos detenidamente la Constitución, lo vamos a advertir en diversos artículos de la propia Constitución. La paz es la esencia. Cuando nuestra Constitución en su artículo primero establece la obligación de todo servidor público de respetar y hacer cumplir los derechos humanos, implica, por tanto, el generar climas y ambientes de paz. Yo no puedo hablar de paz si no tengo como presupuesto el respeto de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la consecuencia del respeto de los derechos humanos genera paz. La antítesis de la paz, sin duda alguna, lo es la violencia, ¿no? Y la violencia se genera cuando hay conflicto entre personas y gobierno, entre diferentes gobiernos, entre naciones, ¿no? La forma que ha logrado la humanidad a través de una vía civilizada para evitar precisamente el conflicto en sus diversas manifestaciones ha sido buscar mecanismos garantes de los derechos, tanto de las personas como de las naciones. Las naciones tienen derechos, sí señores, de hecho han sido reconocidos como derechos de tercera generación. El derecho a la solidaridad internacional, el derecho a la paz es uno de esos derechos, un derecho de tercera generación. El derecho a la paz que tienen las naciones, ¿no? El derecho a la autodeterminación, el derecho a la solidaridad internacional, ¿no? Las personas
y las naciones tienen derechos. Y miren, esto me remite a algo que considero básico para entender el resto de mi exposición. Los seres humanos, como las naciones, cuentan con soberanía. La soberanía de nuestra nación mexicana es una soberanía política cuyo origen está en la persona, en el pueblo. Así lo enmarca nuestra Constitución Política Nacional. ¿Y qué implica esa soberanía? Pues la posibilidad de autodeterminación, de tomar nuestras propias decisiones, de decidir cómo gobernarnos, cómo estructurarnos, qué tipo de política económica, ambiental, cultural, política vamos a implementar en nuestra nación. Y cuando esto lo podemos hacer de manera libre como pueblo, caray, estamos en un ambiente sin conflictos, sin armonía. Piensen ustedes qué pasaría si otra nación, a través de diferentes mecanismos o a través del uso de la violencia, trata de imponernos a hacer algo que no queremos como nación. La violencia surge, ¿no? El conflicto surge. Lo mismo pasa con los seres humanos. Queremos sociedades de paz. Empecemos entonces a respetar la soberanía individual de la persona. Una cosa es la soberanía popular, la soberanía política, que es la que trasladamos a los entes del Estado para que tomen decisiones por el pueblo, y otra cosa es la soberanía individual. Esa soberanía individual me permite a mí, como persona, tomar mis decisiones de vida. Si yo no puedo, como mujer, como persona, tomar mis propias decisiones de vida y hay alguien que me está cuarteando, que me está limitando, que no me permite ejercer esas libertades, el conflicto surge de manera natural. ¿Me explico? En una sociedad donde somos tantos y tan diversos, creo que la base para que se genere una real paz en cualquier sociedad es aprender a respetar esa soberanía individual de la persona y sobre todo basado en el tema de la dignidad humana. La dignidad humana es la base y el sustento de los derechos humanos. La dignidad humana implica, escuchen bien, que a pesar de nuestras diferencias, valiosísimas diferencias, benditas diferencias entre los seres humanos, tenemos exactamente el mismo valor como personas. El día que nosotros aceptemos esta idea, el día que nosotros asimilemos esta idea, caray, vamos a empezar a generar una cultura de paz en nuestro país. Respetar diferencias, valorar la diferencia y sobre todo empezar desde las instancias de gobierno y sobre todo también en nuestras propias personas, en nuestras propias familias, a generar educación para la paz. Las bases ya están establecidas en el artículo 3º de nuestra Constitución Política Nacional. Ese artículo que establece que la educación en México debe de tratar de evitar los fanatismos, las servidumbres, ¿no? Y que debe de estar apegada al progreso y al desarrollo científico. Hoy día, ese artículo 3º constitucional establece que esa educación que imparte el Estado debe ser una educación respetuosa de los derechos humanos de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que se está buscando que esa educación respete la autonomía individual, la soberanía individual de cada persona, se genere un clima de respeto de los derechos humanos, porque finalmente lo que se busca es propiciar la paz. Creo que debemos sentirnos muy orgullosos. El Estado mexicano, hasta cierta medida, se ha evitado el conflicto bélico internacional. México, desde la Segunda Guerra Mundial, no ha participado en ningún conflicto bélico y eso, la verdad, nos debe de dejar mucho orgullo. Sin embargo, creo que el Estado mexicano ha fallado en el tema interno. En el tema interno, si bien es cierto, no tenemos esas guerrillas tan constantes como se han dado en otros puntos del planeta, sí tenemos un clima de violencia bastante alto en la gran mayoría del territorio nacional.
Y les estoy hablando de esa violencia que genera desplazamiento forzado interno, esa violencia que genera la desaparición forzada de personas, esa violencia que genera asesinatos y desapariciones de personas en el territorio y sobre todo, por supuesto, la violencia feminicida. En nuestro país tenemos problemas tan serios y tan arraigados en este tópico que nos incita, nos exige que como nación, que como parte de un órgano gubernamental o como parte de la propia sociedad civil, tomemos riendas en el asunto y empecemos a generar acciones a efecto de lograr precisamente el que nos empecemos a valorar como personas. Cuando eso ocurre, yo creo que ningún ánimo de poder, ningún ánimo de posición económica o de posición social va a permitir la violencia hacia los demás. Parece simple, pero es muy complicado, porque los seres humanos hemos transitado a través de esta vida, a través de la violencia, y desgraciadamente la hemos naturalizado en muchos sentidos, en nuestras propias casas, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, ¿no? Con las relaciones que entablamos con los otros. El tema de la violencia está presente y así como la hemos naturalizado, tenemos que empezar a dejar de naturalizarla y empezar a verla como el factor que nos va a llevar como nación a ser una de las más violentas del mundo. Listo. ¿Cuento con más tiempo? Bueno, agradecemos su valiosa intervención en este tema. Gracias, Flor. Como que tenemos problemas de internet. Ha sido excelente escuchar su apreciación. Y para la presentación de la semblanza de la maestra Norma Elizabeth Alfaro Leal, cedo el uso de la voz a la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de este Congreso, para que nos comparta esta semblanza. La escuchamos, doctora. Sí, muchas felicidades, querida amiga Jenny Bernal, conocedora de este tema. Sabemos todo lo importante que ha sido para ti esta investigación en el campo de los derechos humanos y sobre todo esta disertación de tu ponencia, ¿verdad? Hay que recordar esa frase de Mahatma Gandhi que decía que no hay camino para la paz, la paz es el camino. Bueno, me permito leer una breve reseña también de nuestra segunda invitada, la maestra Norma Elizabeth Alfaro Leal. Ella es abogada académica, directora general de la Universidad Magno Americana, licenciada en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal con terminación en Sistema Acusatorio. Estudió el doctorado en Derecho en el Instituto de Estudios Superior en Derecho Penal. Se ha desempeñado como juez del Registro Civil del Estado de Michoacán, defensor público del Estado de Michoacán, agente investigador del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán. Dentro del servicio público ha tenido diversos cargos encaminados a la seguridad pública y atención a víctimas por cuestión de género. Ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Docente desde hace más de 10 años en diversas universidades de licenciatura en Derecho en Seguridad Pública. Autora de diversos artículos en línea de género, violencia de género, victimología, analista jurídico en diversos medios de comunicación. Esta es una breve reseña de su hoja de vida de la maestra Norma. Invito a la licenciada Flor para que continúe dirigiendo el evento. Agradeciendo a la doctora Sonia Escalante su participación, otorgamos el uso de la voz a la maestra Norma Elizabeth Alfaro Leal sobre el tema La paz como derecho humano. Adelante, doctora.
creo que tuvo problemas porque, perdón, licenciada Flor, como que tuvo problemas porque no la veo aquí en pantalla. No sé. Posiblemente, Ahí está. creo que ya como que ya regresó. Sí, como que hay fallas en el internet, de pronto se queda congelada la imagen. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí escuchamos? Adelante, doctora. Ok. Muchas gracias, gracias por la invitación, por la presentación. Agradecer primeramente al Congreso del Estado de Sinaloa, a la doctora Alma Bernal, que me ha hecho el favor de aliarnos y estar ahora en este momento disertando con ustedes, y la coincidencia de encontrarme en esta mesa con la doctora Jenny Bernal Arellano, gran amiga, maestra mía a nivel doctorado. Un verdadero placer. Gracias, doctora Sonia. Enrique, igualmente, muchas gracias. También la doctora Jenny, un gran referente en investigación de derechos humanos, y se la pusieron a modo. Ya vi que yo soy la que era en esta mesa, puro paisano sinaloense por acá. Entonces, les quiero compartir que, sin duda, como bien decía Jenny, el derecho humano de, de la paz, aunque no es reconocido en la declaración, les pareciera que lo dejaron fuera, está implícito en cada ordenamiento de cada estado. Cada estado como nación ha hecho un reconocimiento, al igual de lo que es la dictadura, aunque la declaración del también es un el humano al las naciones y pareciera o estuviera establecido en instrumentos o tratados internacionales, es implícito en cada él y va de la mano, y comentar bien, ¿qué es la paz? Dijéramos a conceptualizar, no existe sin el derecho, si no existe institución. Entonces, sí, es por la razón y que Perdón que interrumpa, maestra Norma, perdón que constancia interrumpa, para Flor, que casi no se escucha. Posiblemente a lo mejor tenga muy alto el volumen o algo. No logramos apreciar lo que expresa, maestra. escucha, también conecto para Eh, sí, porque nos estamos perdiendo la conferencia y no escuchamos. Entonces, cuando hay algo así, pues hay que decirle para que ya sea que vuelva, se salga y vuelva a entrar. Correcto. ¿Me escuchas mejor? ¿Ya mejor? ¿Sí? ¿Me escuchan mejor? Sí, ya se escucha mejor. Quizás sin la cámara también cuando empiezan los bajones de internet también nos ayuda. Ahora ya no la escuchamos. ¿No me escuchan? Yo los escucho. Ya la escuchamos, maestra. ¿No la escuchamos, maestra Norma? Esperemos que pueda
conectarse bien, ¿verdad? Para poder escucharla. Ojalá que sí podamos. La maestra Jenny preguntó cuando en el bajón, perdón que me meta, cuando se dio el primer bajón de internet, preguntó que si podía, si ya se le había acabado su tiempo. ¿Verdad, maestra Jenny? Sí, les preguntaba para si no continuar. Y en lo que se conecta la maestra, si ustedes me permiten, una pequeña anécdota que creo que es interesante saberlo. Seguramente todos quienes nos escuchan han escuchado del Premio Nobel de la Paz, ¿cierto? Este premio que se da anualmente a las personas que han logrado con sus acciones generar procesos de paz a lo largo del tiempo. Bueno, esto se lo debemos Alfred Nobel. Y esto se da curiosamente porque él descubre la dinamita, ¿no? Y cuando él nunca pensó que se hace utilizar la dinamita con fines bélicos, por ejemplo, y se murieron muchísimas personas a raíz del descubrimiento. Entonces, él destina prácticamente el 90% de todos los ingresos que obtuvo, de todo su capital, para el efecto de instituir este premio, curiosamente. ¿No? Y es así como se ha generado a lo largo del tiempo este premio. Debo decirles que 16 mujeres han recibido el premio a lo largo del mundo y es una anécdota interesante al respecto. Se nos fue otra vez la maestra. Yo creo que vamos a tener ese problema en todo la participación de ella. Esperemos. Aquí entró al rol de espectador y le estoy intentando pasar, pero hay problemas de Zoom en general, en todas partes, ¿no? Pero vamos a tratar de sacar adelante esto. Ahorita la voy a pasar al área de panelistas. Algo similar le pasó a Albert Einstein, ¿no? Con sus descubrimientos con la energía atómica, ¿no? Él afirmó que nunca pensó que sus descubrimientos fuesen a ser utilizados en la manera en que se utilizó, ¿no? Esto desde el punto de vista malo, porque claro, ustedes recordarán las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pero posteriormente el que el ser humano se diera cuenta de las grandes barbaridades que se cometían con las bombas atómicas, vino un proceso de desarme en este sentido, que se logró mucho con diversos países del mundo. Ya entró la maestra. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, Norma. Ok, muchas gracias. Te estaba oyendo, Jenny, que justamente hablabas lo del descubrimiento, ¿no? De lo que es los instrumentos de la guerra, ¿no? Y viene bien de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Que decíamos, a lo mejor sin la guerra no existe la paz. Digo, porque podríamos decirlo, que existen mucho más amantes de la guerra que de la paz. ¿Y por qué? Porque entonces vamos a comenzar a decir las concepciones que había, ¿no? Podríamos decir que en su momento Kant fue uno de los parteaguas en el pensamiento moderno para la paz. Dice, justamente para llegar a lo que se requería como un derecho individual, pero también como colectivo, era que hubiera el conflicto antes. Esto ha cambiado, discutiblemente lo hemos visto. Recordemos también a Norberto Bobbio, ¿no? Que en repetidos escritos de sus obras hablaba de las dificultades que se planteaban para situar a la paz, el derecho y la guerra. Y entonces hemos ido construyendo la concepción de la paz más vinculada Se ha cortado de nuevo, maestra Norma.
No la escuchamos, maestra Norma. ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Ok, Ahora sí. perfecto. Y justo lo que decía, ¿no, Jenny? México no ha participado en guerras mundiales porque realmente nosotros no somos productivos en instrumentos de la guerra. Aunque tuviéramos probablemente bastante material humano, ¿no? Soldados, podríamos decirlos, tampoco se están hechos para la guerra. Entonces, la construcción de lo que es la paz nos lleva a plantearnos que si realmente es un derecho o es algo que tendrían que otorgar hasta las mismas instituciones que hemos creado, las sociedades. Entonces, si situamos que la paz no solamente es individual, sino también es colectiva, nos lleva a ver los grandes movimientos que existen al interior de los países. En México, desgraciadamente, no existe un solo estado que no tenga un conflicto interno entre ellos. Todos tenemos en nuestros estados comunidades que viven en situaciones de guerra, y sí, conflictos que se han llevado y hemos escuchado hasta pronunciamientos de primeros mandatarios declarar la guerra a sus ciudadanos por la cuestión del narcotráfico. Entonces, sí existen mucho más adeptos a la guerra que a la paz. Y hasta nos hemos burlado de como los concursos de belleza donde las mujeres les dicen, ¿en qué es lo que tú pides? La paz mundial. Y lo han transformado a que sea como una forma de mofarse de que es algo ilusorio lo que está diciendo, al decir que busca la paz mundial. Y realmente no está lejos de la realidad, pero nos hemos hecho tan amantes de la guerra y del conflicto porque comercialmente se vende más la guerra que la paz. Y entonces debemos de primarnos, como bien decía mi querida doctora Jenny, la prioridad sería la construcción de este ejercicio, porque si bien no porque no lo hayan establecido en una Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la paz, tampoco estaba la dignidad, y no por ello dejamos de defenderla, promoverla y vivirla. Cada una de las naciones ha exigido que el derecho a la paz sea instaurado en los países. Hemos visto el cambio increíble que se ha vivido con Colombia, un país que ha vivido más de 50 años en guerra. Y se han instituido cátedras en la UNESCO, se han nombrado embajadores, educadores en materia de derechos humanos, embajadores de la paz, porque se ha visto que se necesita educar en la paz, dejando atrás el negocio de la guerra. Indiscutiblemente, grandes teóricos han disertado, como bien decía mi compañera, en favor de la concepción, la asimilación, la divulgación de lo que es el derecho a la paz. Yo quiero platicarles un poco de lo que sucede en Michoacán, que al igual que Sinaloa, vive en constante conflicto de lo que realmente pudiera dar mucho más beneficio económico, que sería lo contrario a la paz. Y lo hemos ido olvidando hasta que lo vivimos de forma colectiva. Y eso es algo muy interesante que se ha ido transformando para poder entender la paz. Hay muchísimos estudiosos que hasta el momento se siguen vinculando primeramente lo que es lo contrario a la paz, la guerra. Ya tiene demasiados adeptos. Ahorita yo creo que es momento, más que nunca después de lo que estamos viviendo ante una emergencia mundial de salud, que se ha llevado miles de vidas y que gritábamos diciendo que vuelva a la normalidad y pareciera que lo único normal que está regresando es el conflicto. Se ha incrementado hasta el momento las muertes violentas, se ha incrementado la violencia familiar, los interiores de los hogares, cuando se ha dicho quédate en casa, cuando se vive con un violentador, comienza realmente el conflicto. Entonces han regresado muchas cosas a la normalidad, es cierto, pero a la normalidad que vivíamos en un momento de guerra, de conflicto. Sigue habiendo muchos más adeptos. Cada uno de nuestros municipios, al interior de cada uno de nuestros estados, está volviendo solo a la normalidad, pero solamente en la cuestión del conflicto. Sí existe también una emergencia económica, eso es real, pero ahorita, con cierres de fronteras, estamos viviendo los propios demonios que tenemos dentro. Las guerras internas se van a ir incrementando y eso es algo muy lamentable.
pero la paz como derecho es algo que constitucionalmente tenemos establecido, así como está establecido muchísimas leyes y reglamentos que, al igual que en los demás estados, como el Congreso de Sinaloa, hacen su trabajo propio para emitir leyes, reglamentos, ordenamientos en los cuales prioricen, difundan y promuevan derechos humanos. Pero si no existe una educación como tal, para empezar a educar en la paz, no vamos a construirla de uno solo. El derecho humano a la paz es individual para vivirlo, gozarlo, ejercerlo, pero para construirlo es colectivo, y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar. Indiscutiblemente, hemos visto que aunque no exista la declaración como tal el derecho humano, la misma estructura de las Naciones Unidas actúan para resolver conflictos en la problemática mundial de los estados que se encuentran actualmente en guerra. Tan es así que resuelven ante la prioridad del derecho a la paz y a la vida y a la dignidad humana. La Corte Internacional tiene que dirimir actualmente controversias que se someten los estados libremente en ejercicio de su soberanía. Es cierto, pero en un estricto sentido no se someterán a cuestiones mayores que impliquen intereses superficiales. Y ahí es donde viene el verdadero conflicto. ¿Qué deja más? ¿La guerra o la paz? Llegan las mismas cortes internacionales al conflicto de mediarlo. ¿No habrá prioridad? ¿No habrá decir la nación prefiere la paz que económicamente estar mucho mejor con las remesas que probablemente ilegalmente deja el narcotráfico? Que es una guerra, desgraciadamente, por no verse sometida, no verla tratado como un problema de salud, como lo han hecho algunas otras naciones. Entonces, realmente el derecho a la paz es un derecho transversal que va a tocar todo derecho humano, que es algo que indiscutiblemente los derechos humanos es algo que no se pueden poner a elección, es algo que no se puede poner a votar si se los otorgan o no. Los derechos humanos no se otorgan, no se luchan por ellos. Los derechos humanos es algo que no nos pueden quitar. Es lo único que no nos pueden quitar. Aunque existan prerrogativas de los estados por que se priorice la cuestión económica a raíz, en estos momentos, a raíz de lo que vive el mundo, de las muertes, de la incapacidad de los estados para implementar ya no políticas públicas de emergencia, sino políticas públicas hechas con expertos para la realidad de la emergencia que se vive en el mundo. Estamos viendo, sin duda, que deberá de forma interna resolver los conflictos que tenga, pero si desde la educación no empezamos a cambiarlos, no vamos a poder hacer el cambio. Claro que cada humano tiene derecho a vivir en paz, pero entonces te deberá decir, es una cuestión interna. Yo puedo estar perfectamente en mi espacio viviendo en paz, pero como somos seres intersociales, tenemos que salir a convivir. Dependemos económicamente, muchos hasta emocionalmente, de la sociedad, ¿no? Construyamos a lo mejor, existen ya ejes fundamentales para la construcción de la paz, y decíamos, pues puede sonar fácil, ¿no? El respeto a los derechos humanos y a la democracia y a la tolerancia, que ya está establecida como forma de gobierno, o bien a trabajar con un eje fundamental que es la prevención de la violencia y la solución de los conflictos mediante el diálogo o la negación, y lo hemos visto con la implementación de un sistema de justicia penal que a raíz de una reforma constitucional de recomendaciones internacionales se ha implementado, donde prima la mediación y la conciliación. Sin embargo, vemos que pareciera que existen más adeptos a la guerra y al conflicto, en que no pueden ver otra forma de justicia si no hay cárcel. No nos hemos educado para eso. Se ha desgastado un sistema económicamente y humanamente para que se establezca un sistema de justicia donde prime la mediación y la conciliación. Pero si escuchamos detractores diciendo que es una puerta giratoria porque se medía, no estamos construyendo la paz. Queremos volver a ser un estado punitivo. No estamos creyendo en que existe una reinserción social, y eso es contrario a poder dar a nuestros ciudadanos un libre ejercicio del derecho humano a la paz. Por eso no lo hemos conceptualizado como tal. Y eso ya no depende de lo que no esté escrito o si está escrito. Sí depende de cada uno de nosotros.
la promoción al desarrollo social, como hemos visto en este ciclo de conferencias que el Congreso ha hecho, hablar de justicia social, hablar del derecho humano a la paz, al desarrollo social, es algo que debemos de ir promoviendo y provocando. Obviamente, ¿qué nos falta también para la construcción a la paz? La formación de recurso humano en la gestión de la paz y la mediación de conflictos. Y pareciera que la gente no quiere ni las instituciones. En el país tenemos bastantes empresas que son extranjeras y que son las primeras que, aunque un conflicto sea pequeño, un pequeño robo, las grandes empresas no se quieren someter a la mediación y a la conciliación. Quieren que por una caja de leche, por pantalones que se hayan robado a alguien, se los lleve ante la justicia, desgastar todo un aparato de justicia que lleva consigo no solamente el desgaste económico, sino también humano, a que medie. Entonces, si nosotros políticamente e internamente estamos trabajando para el ejercicio del derecho humano a la paz, cuando llegan este tipo de empresas, tienen que acotarse a las reglas que rigen en el Estado mexicano. Pero si no lo llevan bajo una construcción y también la formación de sus operadores, es decir, el derecho humano a la paz no solamente tendrá que verse en el ámbito del derecho, tiene que ver también en las cuestiones económicas y políticas de cada estado. Otro punto muy importante para la construcción de lo que es el derecho humano a la paz es la implementación de la perspectiva de género y de la sensibilización social. Y es algún punto que hasta la fecha pareciera que vamos hacia atrás. México cuenta con muchas más alertas de género, es decir, esas precauciones que le dicen a los estados, cuidado, están matando a las mujeres, las están violentando por el solo hecho de ser mujeres. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Estado, para hacerlo? Pero ante una pandemia, en México se ha dicho, quédate en casa, pero ¿dónde están las acciones preventivas para decir, quédate en casa segura? ¿Dónde están las primeras acciones? Una falta de política criminal primaria, acciones de prevención, y esto se nos está saltando, se nos va de la mano. La política criminal pareciera que solamente es terciaria cuando ya son las sanciones, cuando ya es de imponerse, ya es de decirle castígalo. ¿Y dónde quedó la política criminal anterior? ¿Dónde quedó la primaria, la secundaria? Acciones de prevención ante la exigencia de los estados, de cada uno de los estados, porque lo hemos visto en las convenciones de los gobernadores, que ellos también exigen, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar? Yo quiero un estado en paz. Ahorita en época electoral, ¿qué se quería? Entrar al tema de seguridad, hasta son recomendaciones de los propios asesores y consultores políticos, tú no tomes el tema de la seguridad, vete a otro tema, porque no podemos tocarlo. ¿Y qué creen? La seguridad ciudadana va de la mano a la construcción del derecho de la paz. ¿Quién no quiere llegar a su casa y que su casa no haya sido robada, violentada? ¿Quién no quiere llegar a su casa y que si convives con un agresor, esté tranquilo y te deje un momento de paz? Como abogados, obviamente, buscamos el derecho a la paz, y que este derecho sea un derecho humano justiciable, tanto en lo individual como en lo colectivo. En Michoacán hemos visto casos que han sido realmente un proyector de lo que sucede en el Estado mexicano. Quiero comentarles de lo que es el caso Cherán, aquí en Michoacán. Es una exigencia claramente de vivir en paz, bajo una comunidad que se veía azotada, no solamente por la delincuencia organizada, sino que al interior ya habían creado tanto conflicto que hasta internamente tenían conflictos entre ellos. Y han decidido decirle al Estado, déjame trabajarlo en paz nosotros para que podamos reconstruirnos. Y esta comunidad nos ha llevado a ser boca del mundo. Hemos estado en boca del mundo y obviamente a lo mejor no lo hemos situado, pero lo que realmente la comunidad ha pedido es un ejercicio y que se hiciera justiciable el derecho humano a la paz, al libre desarrollo social, al respeto de sus derechos humanos, al ejercicio de una democracia de calidad.
y obviamente a la tolerancia de los usos y costumbres que ya tenían desde antes. Somos un ejemplo, un punto en el cual nos ha llevado a hacer análisis de varios estados del mundo, donde han analizado que lo que ellos están exigiendo realmente es vivir en paz bajo unas leyes, usos y costumbres propios. Sin embargo, lo hemos politizado diciendo que no va de eso, que va con unas cuestiones políticas y que no es realmente el ejercicio pleno de los derechos. Habrá mucho que construir indiscutiblemente. Y a nosotros como abogados que nos han invitado en este foro, realmente es un llamado hacia la sociedad en general. El derecho humano a la paz, para ser justiciable, requiere de la construcción de cada uno de nosotros, tanto de vivir en un estado de derecho, como trabajar en la cultura de la legalidad. Esto va de la mano, porque si bien la paz no deviene de las instituciones y no se va a imponer por ellas, sí deviene de lo individual para poderlo hacer justiciable en lo colectivo. Como ciudadanos, creo que queremos contribuir todos a la construcción de lo que es la paz colectiva. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Alfaro, por enriquecer nuestros conocimientos. Gracias por compartir su sabiduría. Pues después de haber escuchado estas magníficas disertaciones, solicito a la maestra Almaluz Bernal, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados AC, modere la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes, buenos días, perdón. Gracias por todo, a las grandes disertantes. Sin duda alguna, la paz es un derecho humano de tercera generación para elevar el nivel de vida de los pueblos. Muy acertados sus comentarios, sus referencias. Es de lo individual a lo colectivo, porque hay la percepción que es al revés, que se nos debe de obligar para vivir en paz, y esto viene del interior al exterior como individuo, como integrante de una sociedad, ¿verdad? Aquí tengo muchas felicitaciones para ustedes, felicidades a la ponente, todo muy acertado. Y viene una pregunta de Carlos Eduardo, que dice: el estado de armonía que supone la paz se logrará con la satisfacción de las necesidades básicas y efectivización de todos los derechos. ¿Qué ha fallado al no llegar a un estado de paz? ¿Gobierno? ¿Sociedad? ¿Los medios? Quien guste contestar de ustedes dos panelistas. Creo Adelante. que hemos fallado todos, mi querida Alma, hemos fallado todos. Desde el punto de vista gubernamental, debo decirles que en nuestro país, y creo que no somos los únicos, en varios puntos del planeta, el ejercicio del gobierno se ha utilizado como un mecanismo para obtener recursos para mí. Me explico, como un ejercicio de poder negativo, porque el poder no es negativo en estricto sentido. El poder, tener una posición gubernamental, me da un poder de hacer. Y ese poder de hacer, por supuesto, debe ser en favor de la gente, de mi pueblo, de generar infraestructura, de generar normatividad, de generar todo, de distribuir el recurso público de la mejor manera para efecto de propiciar esos climas y esos ambientes de paz a los que estoy obligado. Hay un punto muy interesante. Si nosotros hiciéramos una encuesta a una porción muy pequeña de nuestros servidores públicos, yo les aseguro que no todos tienen clara conciencia de lo que son los derechos humanos y de las obligaciones que tienen para con estos. Entonces, si nuestros servidores públicos no tienen conciencia de esto, es difícil que ellos respeten y cumplan con la obligación que les genera el artículo 1 constitucional. Si nosotros nos preguntásemos en este momento cuál es la obligación o cuál es el fin del Estado mexicano, el fin del Estado mexicano no es otro más que respetar, que implica abstenerme de violentar derechos, y posibilitar derechos. ¿Qué implica esto? Hacer todo cuanto esté en mis manos para efecto de hacerlos efectivos, ¿no? Y generalmente hemos visto el tema del respeto y de la exigencia de los derechos en una situación de tipo vertical, ¿no? Donde yo le debo exigir al Estado y por supuesto, a los agentes del Estado, pero también debemos de pensar los derechos humanos en un plano horizontal, donde nosotros como ciudadanos tenemos el deber de respetar los derechos humanos de los demás, ¿no?
La doctrina ha dicho, oye, es que siempre solamente el que violenta derechos humanos es la autoridad, no son los particulares. No, es un error, todos violamos derechos humanos, pero solo las autoridades generan responsabilidad por violaciones de derechos humanos. Nosotros los particulares generamos otros tipos de responsabilidades, penal, civil, administrativa, laboral, de cualquier tipo, pero también violentamos derechos humanos. Entonces, la obligación es de todos, definitivamente, la obligación es de todos. Muchas gracias, doctora Jenny. Sin duda alguna, tener muy claro, ¿verdad?, que el derecho humano mío termina donde empieza el derecho humano del otro. Eso es tenerlo muy claro, ¿verdad? Claro que sí. Gracias. Felicitaciones de Rinque Valenzuela para las expositoras. Interesantes reflexiones acerca de la paz como derecho humano y sus distintas connotaciones. Una aspiración que ojalá algún día alcancemos a plenitud. Saludos, Bernardo Castro, y demás felicitaciones. Pues muchas gracias. Adelante, Flor. Gracias por su participación. A continuación, solicito al doctor Enrique Villalobos Lozano, vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados AC, dar lectura a los reconocimientos de nuestras expositoras y nos dirige un mensaje de clausura de esta tercera y última etapa del ciclo de conferencias denominado Derecho y Paz. Lo escuchamos, doctor. No se escucha, doctor. Perdón, no había encendido el micrófono. Bueno, el H Congreso del Estado de Sinaloa y la Federación Mexicana de Colegios de Abogados AC otorga el presente reconocimiento a la doctora Jenny Judith Bernal Arellano por su excelente participación como expositora en la videoconferencia La Paz como Derecho Humano, dentro del ciclo de conferencias Derecho y Paz, transmitido el día viernes 5 de marzo del 2021 a las 12 horas en plataformas digitales, Zoom y Facebook Live. Del H Congreso del Estado de Sinaloa, firma el ingeniero José Antonio Río Rojas, secretario general del H Congreso del Estado de Sinaloa, la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigación Parlamentaria, y la doctora Arma Luz Bernal, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Colegio de Abogados AC. Culiacán, Rosales, Sinaloa, a 5 de marzo del 2021. Muchas felicidades, Judith, excelente exposición. Y el siguiente reconocimiento es en el mismo contexto. El H Congreso del Estado de Sinaloa y la Federación Mexicana de Colegios de Abogados AC otorga el presente reconocimiento a la maestra Norma Elizabeth Alfaro Leal por su excelente participación como expositora en la videoconferencia La Paz como Derecho Humano dentro del ciclo de conferencias Derecho y Paz, transmitido el día viernes 5 de marzo del 2021 a las 12 horas en las plataformas digitales Zoom y Facebook Live del H Congreso del Estado de Sinaloa. Firma el ingeniero José Antonio Río Rojas, secretario general del H Congreso del Estado de Sinaloa, la doctora Sonia Escalante López, directora del Instituto de Investigación Parlamentaria, y la doctora Alma Luz Bernal, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, AC. Culiacán, Rosales, Sinaloa, a la fecha de hoy. Bien, quiero felicitar a ambas, excelente participación como ese derecho humano que tenemos todas las personas que vivimos en este planeta. Y efectivamente, como bien lo señalaban, no hay una promulgación de ese derecho a la paz que tenemos. Sin embargo, sí teníamos el derecho humano a la guerra. Entonces, la paz, ¿qué es la paz? Como seres humanos somos malos, salimos malos. Entonces, el utilitarismo es lo que rompe con esa paz. El utilitarismo social del comportamiento del ser humano, como bien lo señalan nuestro querido amigo y doctor Enrique Grecci, uruguayo, que maneja el utilitarismo
como producción de lo que me conviene como persona. No voy en un lineamiento universal, sino busco un comportamiento benéfico personal. Ahí es en donde las federaciones y los colegios de abogados en este país tenemos que ser responsables de nuestras conductas, y por ello felicito esta labor que ha hecho Alma Luz Bernal en el estado de Sinaloa. ¿Para qué? Para tener esa coadyuvancia entre sociedad y autoridades en aras de una mejor sociedad. Con ello, quiero agradecer la invitación a la Federación por parte del Congreso y felicitar a las expositoras y declarar formalmente clausurado este ciclo de conferencias. Espero que no sea la última ocasión en que la Federación participe con el Congreso en este tipo de desarrollos. Y bien, siendo las 12 horas con 57 minutos, viernes 5 de marzo, se declaran formalmente clausurados este ciclo de conferencias de la paz como un derecho humano. Muchas gracias. Gracias por su contribución. Pues, a nombre de la Comisión de Asuntos Obreros y del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado de Sinaloa y de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, Asociación Civil, agradecemos su asistencia a este ciclo de videoconferencias denominado Derecho y Paz. Ha sido un honor contar con su presencia estos 3 días y, como ya lo dijo el doctor Villalobos, que sea el primero de muchos más. Que tengan una excelente tarde y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias. Buenas tardes.